Estamos en el libro del profeta Isaías. Vamos recorriendo por este hermoso y muy importante este libro, como todos los libros de la Biblia. En el Antiguo Testamento es uno de los libros que más claramente revela a Cristo. Hemos mencionado eso muchas veces. Y hoy estamos llegando al capítulo 59. Estamos exponiendo la palabra de Dios. Y les invito a leer hoy los versículos 1 y 2 del capítulo 59, libro del profeta Isaías. Dice así la palabra de Dios. He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Dios nos oye y salva a los que le oyen. Ese es el mensaje que hoy vamos a estar exponiendo, dando a partir de este capítulo 59. Hemos leído los dos primeros versículos, pero vamos a ir avanzando, como solemos hacer también, a través de este capítulo. Dios nos oye, eso es así, por eso oramos. En nuestras reuniones tenemos esa muy linda costumbre de tener un tiempo de oración, un tiempo especial de oración. ¿Y por qué oramos? Porque creemos, porque el Señor dice así en su palabra, ¿verdad? Muchos cristianos conocemos de memoria el versículo de Jeremías que dice: clama a mí y yo te responderé, ¿verdad? Clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. Por eso oramos, ¿verdad? Pero ¿escucha Dios siempre las oraciones de los seres humanos, de los hombres? Continuamos en la línea que venimos del capítulo anterior. Dios está contestando, está respondiendo al pueblo que le había preguntado, como así en un reclamo. El pueblo le decía: ¿por qué no nos estás escuchando? A pesar de que nosotros ayunamos, a pesar de que siempre tenemos nuestras prácticas religiosas. Y les reclamaban eso, como si sin motivo alguno Dios hubiera dejado de favorecerles, hubiera dejado de obrar, o como si ya no tuviera el mismo poder que tenía para ayudarles. Si podemos rememorar en el capítulo 58, en el versículo 3, le habían preguntado de esta manera: ¿por qué? Dicen: ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí, les dice el Señor, que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Entonces el reclamo era: ¿por qué? ¿Por qué no nos estás haciendo caso? Pero el Señor tiene la respuesta. Y la respuesta continúa dándoles aquí en este versículo 1 que hemos leído. Dice: no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír.
Esta expresión, no se ha acortado la mano de Jehová, o acaso se ha acortado la mano de Jehová, es la manera en que les dice: yo sigo teniendo el mismo poder, la misma fuerza, mi amor y mi misericordia y mi gracia siguen siendo tan abundantes y disponibles como siempre. Esta expresión también Dios había usado en otras oportunidades en la Escritura, y voy a rememorar ahora, si quieren mirar en Números capítulo 11, 21 al 23, por ahí, en la circunstancia cuando el pueblo le había reclamado en el desierto, ¿verdad? Y como ellos tenían el maná era una comida completa y podían preparar muchos platos con eso. Mucha variedad podían preparar, además de que era algo muy rico, ¿verdad? Muy sustancioso. Pero ellos reclamaban porque ellos querían comer las cosas que comían en Egipto. Y, por ejemplo, le decían que querían comer carne, ¿verdad? Que ya estaban fastidiados del maná todo el tiempo. Y Dios le dijo a Moisés: les voy a dar carne. Les voy a dar tanta carne que la carne le va a salir por sus narices, de tanta carne que van a comer. Así está en el libro de Números. Pero Moisés dudó. Moisés dudaba. No sé cómo vas a hacer para darle de comer. Son cientos de miles. No sé de dónde vas a sacar tanta carne, le dice a Dios. Y entonces Dios le dice en el versículo 23 del capítulo 11 de Números: Jehová respondió a Moisés: ¿acaso se ha acortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. En el libro de Isaías, también hace poquito nomás leíamos, en el capítulo 50, estamos ahí cerca, así que podemos retroceder hasta el capítulo 50. En el versículo 2, Dios es el que está protestando aquí y dice: ¿por qué cuando vine no hallé a nadie? Y cuando llamé, nadie respondió. ¿Acaso se ha acortado mi mano para no redimir? ¿No hay en mí poder para librar? Hasta ahí leo el versículo. Así que es una expresión que Dios usaba para decirles que Él es el mismo. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y su poder también. Él es el Dios inmutable, el Dios todopoderoso. ¿Y cuál es el problema entonces? Sí. Y ahí en el versículo 2 les declara, en el 59, en nuestro texto base: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Y aquí la razón, la principal causa de que Israel en ese entonces y el hombre a través del tiempo haya sufrido y sufra en diversos grados y aflicciones. La causa de que no puedan salir de eso, aunque Dios sí puede y sí quiere favorecernos y quiere disponer de su multiforme gracia a nuestro favor. Quiere librar, quiere salvar, quiere consolar. Y esa razón es el pecado. Es nuestro pecado. El pecado, dice la palabra de Dios, hace división entre nosotros y Dios al punto que Él no oye. Así dice su palabra.
Y no solo no oye, miren lo que dice, vamos a ir al libro de Proverbios, los que pueden, los que quieren comprobar, cosa que es de nobles el comprobar si lo que se está exponiendo es la palabra de Dios. Proverbios capítulo 28, en el versículo 9. Dice: el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. El que aparta, aquí es el hombre que aparta su oído para no oír la ley. Dios dice que abomina la oración del tal. ¿Qué quiere decir apartar el oído para no oír la ley? Es despreciar, menospreciar, tener en poco, no querer recibir la enseñanza de la palabra de Dios, su instrucción. En el mismo libro de Proverbios, si podemos retroceder al capítulo 1, también podemos leer Proverbios 1, 24 al 26. Duras palabras del Señor cuando dice: por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Versículos 28 al 30, en el mismo capítulo. Entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía. Eso es lo que dice Dios. Un versículo en el libro de Salmos. Salmos 119, versículo 155. Entre tantos versículos que tiene este salmo, leemos el versículo 155, que dice: lejos está de los impíos la salvación, porque no buscan tus estatutos. Realmente conocemos muy poco a Dios cuando no amamos su palabra, cuando no escudriñamos en su palabra. Tenemos un conocimiento de Dios absolutamente insuficiente, y no hablo de aquellos que no disponen, que no tienen la posibilidad. No hablo de aquellos que están en algún grupo étnico lejos de la civilización, de que no tienen acceso a la palabra de Dios, que nunca fue un misionero ahí junto a ellos. No, estoy hablando de nosotros, ¿sí? Que tenemos la palabra de Dios tan disponible, ¿sí? Y sin embargo amamos tan poco, por no decir que despreciamos su palabra, ¿sí? Y entonces tenemos un conocimiento, y no estoy señalando a nadie, sino que estoy hablando solamente genéricamente, ¿verdad? Conocemos a Dios de una manera así común. Entonces decimos: Dios es bueno, Dios es mi amigo, Dios nunca me abandona, Dios guía mi destino,
y cosas como esa, ¿sí? Y tenemos calcomanías, así que dicen mi amigo que nunca falla y cosas como esa, ¿verdad? Y Dios siempre escucha. Dios está para todos, cosas que se dicen comúnmente. Pero sin embargo Dios dice que Él dice la palabra de Dios, no digo yo, ¿verdad? Que Él muchas veces no escucha. ¿Por qué? Porque nuestros pecados hicieron división entre nosotros y Él. Dice, ustedes no me quieren escuchar, yo tampoco les voy a escuchar. Para conocerle realmente a Dios como Dios es, necesitamos ir a su palabra. Necesitamos ir a su palabra. Porque ciertamente Dios es bueno, absolutamente cierto. Dios es lleno de gracia y lleno de misericordia, pero Dios es santo. Él no puede soportar el pecado. Demasiado santo, demasiado justo para tener el pecado en su presencia. Y por eso en el templo, en el tabernáculo, había un lavacro, ¿verdad? Tenían que lavarse, tenían que purificarse los sacerdotes para acceder a su presencia. ¿Sí? Bueno, el menosprecio, el desechar su consejo, importa tanto que no podemos agradarle a Él haciendo cada uno lo que nos parece, como dice en el libro de los jueces, que cada uno en ese tiempo dice que hacía lo que bien le parecía. A medida que le vamos conociendo al Señor, también vamos aprendiendo siempre más y más a tratar con Él con temor reverente. Esa es la manera que corresponde tratar con el Señor, con temor reverente. ¿Sí? Él es el Señor de señores. Gálatas capítulo 6, versículo 7 dice, por eso no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Yo no puedo andar por mis caminos como a mí se me antoja, como a mí me parece, menospreciando a Dios y menospreciando su palabra y después pretender recibir de Él todas las gracias. Como si Dios, porque es bueno, fuera también un sonso o algo así. ¿Sí? Escuchamos bien lo que dice la palabra de Dios. A Dios le conocemos por su revelación en su palabra. Jesús contó de aquellos que un día cuando la puerta se cierre, dice, y se queden afuera, van a golpear y van a decir, Señor, Señor, abrinos, nosotros somos los que estábamos, inclusive éramos ministros en tu casa, ayudábamos, hacíamos sanidad y mil cosas más, ¿verdad? Y el Señor les va a decir, hacedores de maldad, apártense de mí, yo no les conozco. ¿Sí? ¿Qué quiere decir yo no les conozco? No quiere decir que Él no sabía quiénes eran, sino que no tenía ninguna relación, no tenía ningún trato con ellos. ¿Sí? Necesitamos escudriñar las Escrituras para conocerle al Señor, necesitamos escucharle. Y escucharle no solamente quiere decir oírle, es decir, que vibre en nuestros tímpanos, sino que le hagamos caso. Eso quiere decir. Eso es escucharle, eso es oírle. En Isaías 66, 2, miren por favor, Isaías 66, 2. ¿A quién sí? Dice el Señor que Él escucha y a quien Él le mira con su favor.
Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Que tiembla a mi palabra. Podemos entender lo que es eso, ¿verdad? Temblar a mi palabra. Dios es el que está diciendo, así que esto es serio. Tenemos que hacer caso, ¿sí? Porque Dios es el que está hablando. En el capítulo 59 volvemos y vamos a avanzar un poquito en la lectura. Vamos a leer ahora hasta el versículo 4. Leímos ya hasta el versículo 2. Versículos 3 y 4 dice: porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades. Conciben maldades y dan a luz iniquidad. Vamos a saltar un poquitito a los versículos 7 y 8. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos, pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas. Cualquiera que por ellas fuere, no conocerá la paz. De estas palabras, seguramente que les trae a la memoria lo que el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 3. ¿Y a quién aplica eso? Aplica a toda la humanidad para mostrar que no hay justo ni entre los judíos ni entre los gentiles, ni uno que pueda decir con razón, yo estoy bien con Dios, porque ciertamente, como ahí dice también en Romanos 3, todos nos descarriamos, todos nos extraviamos, y solamente el amor y la misericordia que Dios nos trae por medio de Jesucristo es capaz de salvarnos. Se alejó de nosotros la justicia, dice aquí en el versículo 9. ¿Sí? Por esto se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. En el versículo 11, estamos en Isaías capítulo 59, versículo 11, dice: gruñimos como osos todos nosotros y gemimos lastimeramente como palomas. Esperamos justicia y no la hay, salvación y se alejó de nosotros. ¿Cómo esperando las bendiciones, esperando los beneficios de Dios? Aunque gemimos lastimeramente, dice. No hay, se alejó de nosotros. Leímos recién el Salmo 119 que dice: la salvación está lejos del impío porque no busca, no ama tus estatutos. Esa es la realidad, hermanos. Ese es el rostro de Dios que necesitamos conocer, el carácter de Dios que necesitamos conocer. Dios dijo de sí mismo cuando Moisés le clamó, le dijo: yo quiero ver tu rostro, Señor. Quiero ver, mostrame tu rostro, Señor. ¿Sí? Y el Señor le dijo: bueno, ponete ahí en la peña, quédate ahí escondido, ¿sí? Y yo voy a pasar, ¿verdad? Y pasó Dios. Pero no se le mostró a él porque el Dios invisible a quien nadie ha visto ni puede ver. Pero Dios declaró, Dios dijo, sí, Jehová, Jehová. Grande en misericordia, pero que no dejará impune al culpable. Sí. Ese es Dios, sí, es grande en misericordia. Pero el culpable tiene que recibir, porque Dios es justo. Dios es justo y también es misericordioso. Esperamos justicia y no la hay, salvación y se alejó de nosotros. Leemos los versículos 12 al 14. Y los tuyos edificarán las ruinas,
12 al 14. Porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros. Porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados. El prevaricar y mentir contra Jehová y el apartarse de en pos de nuestro Dios, el hablar calumnia y rebelión, concebir y proferir de corazón palabras de mentira. Y el derecho se retiró y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir. Tremendo. Ese es, hermano, el diagnóstico preciso de la enfermedad mortal de la humanidad, de la sociedad, ¿sí? De nuestra nación. Podemos decir también lo que había acontecido a Israel por haberse apartado del camino de la ley de Dios y seguir su propio camino, y lo que pasa lamentablemente hoy también con todos los pueblos de la tierra. Algo que me llama la atención en el versículo 15 y que creo que también podemos fácilmente ubicar en nuestro tiempo, dice en el versículo 15: y la verdad fue detenida, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión, y lo vio Jehová, y desagradó a sus ojos, porque pereció el derecho. ¿Escucharon, hermanos? La verdad fue detenida, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión. Eso pasó siempre y va a seguir pasando hasta el final de los tiempos, ¿sí? En esta tierra. Pasó con José, el hijo de Jacob, pasó con los profetas, Jeremías, por ejemplo. Jeremías les decía la verdad y el rey decía: marche preso, ¿sí? Pónganle en la cárcel, manténganle con pan y agua, ¿sí? O le tiraban en la cisterna y así. ¿Por qué? Porque les decía la verdad. Pasó con los cristianos, pasó con el mismo Señor Jesucristo, con los apóstoles, pasó con los cristianos del primer siglo, pasó con los cristianos en el tiempo de la pre-reforma, durante la reforma, después, ¿sí? Denunciaban los abusos, los desvíos doctrinales tremendos de la jerarquía eclesiástica, y se les enjuiciaba por eso, se les quemaba en la hoguera y todo eso. Miren lo que sucede, es lo que dice acá en este versículo. Y hasta el fin, porque en el Apocalipsis también dice, en el capítulo 11, podemos leer, por favor, Apocalipsis capítulo 11, versículos 7 al 8 y el versículo 10. ¿De quién está hablando ahí? Está hablando de los dos testigos. En Apocalipsis capítulo 11. Para que veamos nomás, hermanos, esto ha sido siempre así y va a ser siempre así. En un mundo que está bajo el maligno y sobre el cual el Señor dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero no tengan miedo porque yo he vencido al mundo, dice el Señor. Apocalipsis 11, 7 al 8 dice de estos dos testigos: cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y el versículo 10: y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Esos son los que se apartaron de la injusticia, del mal, y entonces dice acá en Isaías: fueron puestos en prisión. Pero eso desagradó a Jehová, dice. También dice que ya ni siquiera se halló
quien intercediera por ellos. En el versículo 16, Isaías 59, 16 dice, y vio que no había hombre, y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese, y lo salvó su brazo y le afirmó su misma justicia. No había quien se interpusiese. Para tener un poquito más de panorama, un poco más amplio, esto es muy similar a lo que también encontramos en Ezequiel capítulo 22, versículo 30. Los que vienen a la reunión de oración conocen muy bien este versículo. Ezequiel capítulo 22, versículo 30. ¿En qué contexto está hablando? Dios estaba por enviar el juicio, el cautiverio, la disciplina para el pueblo que se apartó. Y dice en Ezequiel 22, 30, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Qué importante es, hermanos, el ponerse en la brecha, el estar en comunión con Dios para interponerse, porque Dios muchas veces, por ejemplo, cuando Él le dijo a Moisés en el desierto, apartate, le voy a destruir a ese pueblo, es el colmo de rebelde, y Moisés se interpuso y clamó, y Dios le escuchó. Hoy nosotros tenemos un intercesor, ¿sí? ¿Quién es nuestro intercesor? ¿Quién es nuestro mediador? Jesucristo. Jesucristo es nuestro mediador. Gracias a Dios por Jesucristo. Y nosotros como iglesia también tenemos que interceder, hermanos. Tenemos que interceder también por nuestra nación. Por ejemplo, esa es una de las cosas que nos manda la palabra de Dios. Nuestra nación penosamente, aunque dice que es una nación cristiana, ¿verdad?, pero que provoca a ira al Señor constantemente, ¿sí? Y como dice la palabra de Dios, cada ciudad tiene sus dioses, y cada calle y cada plaza tiene sus dioses, y continuamos acumulando la ira de Dios para el día de la ira. Tenemos que orar, hermanos, tenemos que clamar, tenemos que interceder, porque un día el Señor no haya quien interceda, y entonces viene el juicio. Vienen diferentes formas de juicio. Dios nos guarde, ¿sí? Realmente, no como una expresión nomás así, sino Dios tenga misericordia de nosotros. Versículo, sin salir ahí de Ezequiel, por favor, el versículo 31. En Ezequiel 22, 31 dice, por tanto derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí, hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Esto es lo que pasó, porque ya no hubo entre ellos quien intercediera, quien pudiera liderar entre ellos para que el Señor, porque el Señor, ustedes se acuerdan cómo le dijo a Abraham, cuando Abraham decía, pero vos no me digas que vos vas a destruir Sodoma, y si hay ahí justos, si hay ahí 50 justos, y no, por los 50 no, y ya conocen eso, ¿verdad? Y si hay 10, tranquilo nomás, Abraham, por los 10 no voy a destruir, ¿sí? Así es Dios, Dios es misericordioso. Pero cuando no encontré más, dice, y bueno, y era tal la maldad que no habían 10, estaba Lot. Entonces Dios dijo, bueno, Lot, salí del medio, voy a destruir, voy a traer lo que se merece Así es, hermanos. ¿Por qué Dios muchas veces no escucha? ¿Y por qué nosotros no le escuchamos? Porque el ser humano no le escucha. No le escucha, anda en sus propios caminos, y después viene la sequía, vienen las inundaciones, viene lo que viene y dice la gente, tenemos que hacer cadena de oración, dice.
Y si Dios no escucha la cadena de oración, va a ser con justa razón. ¿Por qué? ¿Y cómo Él va a escuchar si nosotros no le queremos escuchar? Es lo que leemos en su palabra, ¿sí? Y lo salvó su brazo. Vamos a leer desde el versículo 16 al 20. Volvemos ahí en Isaías 59, 16 al 20. Dice, y vio que no había hombre y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese, y lo salvó su brazo y le afirmó su misma justicia. Pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza, tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto, como para vindicación, como para retribuir con ira a sus enemigos y dar el pago a sus adversarios. El pago dará a los de la costa y temerán desde el occidente el nombre de Jehová y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Y el versículo 20 dice, y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Voy a hacer énfasis, hermanos, en este versículo 20. Y vendrá el Redentor a Sión. El Redentor, nosotros sabemos, hermanos, es Jesucristo mismo. Es Jehová el que visitó a su pueblo, es Emmanuel, es Dios con nosotros. Él es el brazo de Jehová que salva, el brazo de Jehová que no se ha acortado y que está disponible, habiéndose él mismo entregado para pagar con su sangre nuestro rescate. Esa es la obra de Dios. Por eso la salvación es de Jehová y no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que puedan ser salvos, sino el de Jesucristo. No hay otro nombre. Y en este versículo 20 subrayo lo que leímos para destacar. Esto es lo que decide, hermanos, el destino eterno de cada persona. Nuestro destino eterno, dice, vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieren de la iniquidad, dice Jehová. Los que se volvieren, ¿qué quiere decir? Esto quiere decir los que se arrepienten, porque eso es, arrepentirse es cambiar de rumbo, cambiar de mente y cambiar de camino. Ese es el verdadero arrepentimiento, hermanos. Exactamente eso es lo que significa arrepentirse, obedeciendo al que dijo en Marcos capítulo 1 versículo 15, Jesucristo dijo cuando comenzó su ministerio, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Las palabras del mismo Señor Jesucristo, tanto para gentiles como para judíos, con ellos Dios sella su nuevo pacto para siempre. Hay redención, hay salvación. Dios hizo y hace posible para todo aquel que cree. No solamente para el que creyó, sino para el que cree, porque así dice la palabra de Dios. Porque el que cree es el que vive por la fe. El justo vivirá por fe. Dios oye y salva al que oye su voz. A ese Dios oye y salva. Jesús dijo en Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. La fe es por el oír la palabra de Dios. La salvación está lejos de los que no quieren oírle, pero está disponible para todo aquel que oye y cree. Escuchar y clamar a Dios, y Él responderá. Oramos. Padre nuestro, gracias por tu palabra, gracias porque en tu justicia también, Señor, has dispuesto que nuestros pecados tuvieran su paga
en aquel que enviaste para cargar él mismo en su cuerpo sobre aquel madero nuestras rebeliones, nuestros pecados. Gracias por Jesucristo. Gracias, Señor, por el anuncio de los que proclaman tu palabra, de los que han llegado hasta nosotros, Señor, trayendo este mensaje de salvación. Gracias porque todavía hoy nosotros podemos participar llevando este mensaje para que los que todavía tienen que entrar, entren antes que venga ese día glorioso, ese día en el que vas a volver, Señor, con retribución. Gracias por Jesucristo. Amén.